Hola, es una alegría para mí nuevamente estar con ustedes. En esta ocasión vamos a hablar un poco acerca de cómo Dios y es su naturaleza, hablar de la naturaleza de Dios y sus atributos. Un tema que tal vez poco lo hacemos o lo hemos hecho muy vagamente, pero que la palabra de Dios nos invita a conocer a Dios y sus atributos, o más bien conocemos a Dios a partir de los atributos, ese rasgos del carácter de Dios, y qué mejor que iniciar pensando en quién es Dios. Pero antes de darnos a esta pregunta, quiero presentar quién va a estar conmigo en este momento. Va a ser Giovanni. Giovanni, buenas tardes o buenos días. Giovanni es profesor, pastor, pastor de una iglesia bautista en la ciudad de Medellín, y es profesor del Seminario Bíblico de Colombia, pero la parte que es con el instituto. Entonces, muy agradecido, Giovanni, de tenerte, y qué bueno que podamos dialogar un poco acerca de la naturaleza de Dios y sus atributos. Y creo que la primera pregunta que pudiéramos abordar es: ¿quién es Dios? Gracias, Elkin, y muchas gracias a ustedes que nos van a estar viendo en esta charla. Espero que sea de edificación para todos. Y sí, pues yo creo que cuando vamos a hablar de Dios, de la naturaleza de Dios y de sus atributos, tenemos que empezar por definir quién es Dios, ¿cierto? Cuando uno le pregunta a alguien quién es Dios, a cualquier persona en la calle, todo el mundo tiene un concepto, ¿cierto? Usted le pregunta a un pelado, dice Chuchito, el Zarco, el mejor amigo, el todopoderoso y cosas así. Y todo el mundo define a Dios desde su propia perspectiva. Pero tenemos que entender que la única manera que nosotros tenemos para conocer a Dios y conocer sus atributos es a través de lo que la palabra de Dios, la Biblia, nos dice, ¿cierto? Dios se revela al hombre y el hombre lo puede conocer a partir de esa revelación. La Biblia nos habla de que hay dos maneras de cómo Dios se ha revelado. Dios se ha revelado a la humanidad y es primero la naturaleza, la creación. Los cielos cuentan tu gloria. Entonces, la naturaleza es una forma como Dios se da a conocer a nosotros, ¿cierto? Y para eso Génesis 1 nos cuenta quién es Dios, ¿cierto? Entonces, cuando uno lee Génesis 1, uno se tiene que hacer la pregunta, ¿qué nos dice este pasaje de quién es Dios? Mucha gente centra la atención, centra su mirada en Génesis 1 en los 6 días, pero Génesis 1 dice muchas más cosas allá. Génesis 1 nos cuenta que Dios es único, Dios no comparte su existencia con ningún ser parecido, Él es el único. También Génesis 1 nos dice que Dios es diferente a su creación, ¿sí? La creación no es una partecita o una emanación de Dios. Dios la crea de una manera, de una sustancia totalmente ajena a la de Él. Génesis 1 también nos cuenta que Dios es el proveedor de toda la vida, el que sustenta toda forma de vida en la tierra. Génesis 1 también nos cuenta que Dios es el todopoderoso, el creador. Sin Él, nada de lo que existe existiría. Y Génesis 1 nos cuenta muchas cosas a partir de ese relato tan lindo, tan maravilloso de la creación. Entonces, hay que empezar, hay que partir de ahí. Hay que partir de... Permíteme mencionar pronto algunas cositas, utilizando lo que tú dices, y es tener claridad de revelación Uh e -huh. iluminación, que a veces pronto confundimos y tendemos a confundir. Y la revelación es ese velo que se nos quita y se nos permite ver con claridad a Dios. Y que, como tú bien estás diciendo, solamente a través de la escritura podemos conocer a un Dios. Y mencionabas y tocamos ese tema en otra clase acerca de la revelación especial y la general. Y en esa revelación general los cielos cuentan, pero no alcanzamos a tener claridad. Y por eso es la revelación que se me abre los ojos para ver con más claridad. Y creo que el ejemplo podría ser, en mi caso, cuando estoy sin gafas, yo veo y veo opaco, no veo claro, y es poder decir, en medio de la naturaleza, la creación, acá está Dios. Hay alguien que ha creado esto, pero cuando me pongo los lentes es como si voy a la palabra de Dios y veo con más claridad. Se me ha caído el velo, y la iluminación es saber que el Espíritu Santo
me guía a entender con claridad. Y tú decías un elemento interesante y era la sustancia, ¿no? La sustancia, y en Génesis se nos muestra el elemento característico del ser humano, que es barro, algo totalmente diferente a Dios, que va a decir yo soy, que es espíritu, y solamente sabríamos que es espíritu, no por nuestros sentidos, porque si es espíritu no lo vemos, pero es a partir del relato en la Biblia que lo podemos entender. Y lo que tú dices, ¿no? Es un relato que tiene mucho más que los días, y es ver que Dios es creador, que Dios es un Dios de orden, que Dios desde eso nos está mostrando atributos de Dios. Y creo que este tema es muy importante. Sí, Elkin. La mayoría de las religiones del mundo que tienen muchos dioses y muchos cosas, esos dioses se construyen a partir de la misma cultura que las crea, ¿cierto? Entonces vemos, por ejemplo, una cultura griega que creó sus dioses y sus dioses son tan degenerados como ellos mismos. Zeus es un promiscuo, bueno, y todo lo que la mitología nos cuenta, asesinos y todas estas cosas. Entonces cada cultura crea los dioses a partir de lo que la misma cultura es. A diferencia de Dios, que Dios se da a conocer, entonces Él se muestra como es Él y nosotros tenemos que interpretar lo que Él nos dice, ¿cierto? Porque Dios nos tiene que dar en un lenguaje que nosotros podamos entender e interpretar. Y es ahí donde hablamos de la iluminación. Cuando Él se nos da a conocer, entonces nosotros tenemos que interpretar lo que Él nos dice para poderlo procesar cognitivamente y poder entender qué es lo que nos quiere decir. ¿Cierto? Es como si yo te hablara a ti en un idioma que tú no conoces, pues tú no me vas a entender. Tú tienes que empezar a interpretar a partir de mis gestos y de cosas pistas que yo te dé para poder generar una idea. O por palabras que medio conoces y cosas así. Entonces Dios se nos revela a través de la palabra escrita, lo que llamaste la revelación especial, ¿cierto? Y es ahí donde nosotros tenemos que aprenderla a partir de la iluminación, la guía del Espíritu Santo para poder entender qué es lo que Él nos quiere decir. Entonces, sí, Génesis 1 nos cuenta muchísimo de quién es Dios. No solamente son los 6 días. Creo que Génesis tiene una intención mucho más profunda de esa creación. Pero la gran revelación que Dios da de sí mismo, la gran revelación que Dios da de sí mismo, es cuando por allá en Éxodo le revela a Moisés su nombre, ¿cierto? Él es el gran yo soy. Éxodo 3:14. Y cuando en esta cultura en la que Dios está revelando, en la cultura del Medio Oriente, en las culturas del Medio Oriente, se da a entender, se da a conocer el nombre. No solamente se dice el nombre, se dice quién es la persona, porque el nombre define quién es la persona. Y esto me recuerda mucho una película, se llamaba Danza con Lobos, donde una niña blanca va a ir a una tribu de indígenas y entonces todo el mundo se burla porque ella es blanca y ella un día golpea a uno y levanta la mano y dice, ¿quién más? ¿Quién más se va a burlar? Y entonces la tribu le coloca mano levantada, porque ella levantó la mano para defenderse y para retar. Entonces, el nombre de esta niña mano levantada dice quién es ella, cuál es su carácter, la que levanta la mano para defenderse. Lo mismo pasa con Dios. Cuando Dios se da a conocer su nombre diciendo, este es mi carácter, yo soy. Y ese yo soy no está diciendo mucho, tal vez así de entrada no dice nada, pero ese yo soy dice mucho. Yo soy el que he sido, yo soy el que soy, yo soy el que seré, yo soy el eterno, yo soy el inmutable, ¿cierto? Entonces, ese yo soy lo abarca todo. Abarca su naturaleza, su carácter, su eternidad, todo de él. Y es lo único que lo describe sin describir. Sí, y creo que tomas algo interesante y es el nombre, ¿no? Cómo el nombre nos va dando una respuesta de quién es Dios, pero es una respuesta para nosotros ambigua, ¿no? Y creo que es ambigua en algún momento porque es que debemos partir de que Dios es infinito y nuestra mente, que es finita, que es limitada, no alcanza a comprender la grandeza de Dios. Y por eso se comunica a partir, y digamos que es como
el padre que se agacha o se encorva a hablar con su hijo para entender y comunicarse en un mismo lenguaje. Y utilizando el mismo lenguaje, el nombre que ya tiene un contenido muy grande, nos deja por fuera muchas preguntas, ¿cierto? Yo soy el que soy, pero tú das una descripción interesante y es utilizando la misma estructura gramatical de ese soy que nos habla de un presente. Y nosotros, te digo yo soy, me está diciendo es el presente, pero el que soy me da una amplitud de que no solamente es presente, sino es mucho más amplio. Y pensando en el nombre que para el judío, para el israelita era tan importante y tan sagrado que no se leía el tetragramatón que lo vemos en el hebreo, sino que lo hace a partir de atributos, ¿no? Adonai, Elohim, y como después lo va a traducir la Biblia de la Septuaginta, la versión griega, el Señor, ¿no? Y para nosotros hoy es más entendible por eso el Señor o Dios, y el nombre va a tener un contenido importante para empezarnos a definir esto, ¿no? Y por qué Moisés va a decir, necesito que me digas quién me envía, porque no, era el Padre, él era el Dios de Abraham, el Dios de Jacob, el Dios de Isaac, y es un Dios que se ha relacionado y así se ha entendido anteriormente, ¿no? El Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Pero Moisés nos muestra en esa revelación de Dios progresiva al ser humano una característica más y el nombre tiene algo importante. Y quiero terminar pronto con esto que mencionas tú del nombre, viendo en Jesús, cuando está con sus discípulos, recuerdo en Juan capítulo 6, que están en medio de la tormenta, en medio del mar oscuro, están solos y aparece Jesús. Y me gusta cómo lo narra Juan. Y quiero que lo miren tal vez en la Reina Valera, Juan capítulo 6, no tengo exactamente la cita acá, pero va a decir, cuando están en medio de la tormenta, están asustados, se acerca Jesús y ellos tienen temor. Dice, yo soy, no temáis. Yo soy, no temáis. Y claro, para ellos era entendible que yo soy se está refiriendo a que Él es Dios, no teman. Sí, sí, y vos ves en Juan explota, y hablando pues en forma literaria, mucho el concepto del yo soy. Yo soy el pan, yo soy la puerta, yo soy el buen pastor. Esa forma de decir yo soy de Jesús está haciendo una clara evocación al nombre de Dios. Ese yo soy el que soy, yo soy el todo, el eterno, es muy entendible para los judíos, ¿cierto? Y Juan explota mucho ese concepto en su libro para decirnos, Él es. Precisamente, Él es. Él es. El yo soy. Sí, eso que estás mencionando de Juan es muy importante. Y si queremos profundizar en conocer a Dios a partir del yo soy, a partir de cómo lo entiende más claramente Juan, que va a utilizar desde el inicio, el verbo estaba con Dios, todo este tema de la palabra, y es la profundidad de entender el Antiguo Testamento para ver que en Cristo se cumple y que es Dios. Y eso lo tiene claro Juan y de inicio lo dice, no lo dice al medio, no, lo dice desde el inicio, ¿no? Y esto tiene Sí. gran importancia para nosotros que poco lo tenemos en cuenta, cómo Dios se ha revelado y habla y toma Juan lo mismo que estás tomando tú de Génesis, ¿no? Juan tiene en mente Génesis, ¿no? En el principio la palabra ya existía, la palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. Y otra vez, el inicio, Génesis, inicio también con Jesús, y nos muestra mucho más quién es Dios. Sí, Juan en su término, el logos, lo que algunas veces ven como la palabra o el verbo, el logos, es muy interesante, un concepto muy interesante en Juan, porque Juan dice, en el principio era la palabra, el logos, el verbo, y ese es el verbo creador, ¿cierto? Y uno va a Génesis y efectivamente cuando Dios crea, Dios dice, hágase. Es muy interesante porque en el único momento en que el Dios creador, el Elohim, se ve haciendo en términos literarios con sus manos, es cuando hace al hombre.
que lo hace de restos, todo lo crea es a partir de la palabra. Entonces Juan tiene que tener muy presente ese concepto de hágase la luz, hágase las aguas, hágase ese verbo, esa palabra creadora, cuando él utiliza el término logos. Y que no solamente a los judíos les dice mucho cuando habla de ese verbo creador, sino que a los griegos, a los que posiblemente Juan le escribe logos, donde tienen un concepto de logos, la palabra como una entidad superflua, y él dice, no, este logo que ustedes ven, o que ustedes entienden, yo se los voy a contar, y ese logo es Jesús. Y es muy interesante porque él combina los dos conceptos en un término, un concepto judío y un concepto griego en el término logos, y lo presenta como Jesús, ese Dios del que él va a decir. Lo mismo hace Marcos. Marcos hace una cosa muy interesante con el Evangelio. Marcos en el principio es del Evangelio, y si Marcos lo escribe a los romanos, y la palabra Evangelion es un término que se usa para las noticias imperiales. Marcos diciendo, bueno, ustedes quieren conocer el verdadero rey, yo se los presento, el verdadero es Jesús. Esos conceptos de quién es él en los evangelios tienen que estar evocados en ese concepto veterotestamentario de que él es el creador, de que él es el rey, de que él es el soberano. Y ese yo soy que nos dice que él no es una sola, no es un concepto abstracto, un concepto concreto, sino que es un concepto amplio. Él es todo, él lo abarca todo, él lo cubre todo, el tiempo, la materia, la esencia. Nada se sale de él. Y creo que termina siendo interesante porque respondemos la pregunta, ¿quién es Dios? Es una persona que es Dios creador, pero se nos revela en la Trinidad a través el Padre, los atributos de Dios, Espíritu y Hijo. Y nos viene a nosotros tal vez es ya otra pregunta, porque ese tema del yo soy es obviamente amplio, lo vemos especialmente en Juan, y como nos recuerdas tú en Marcos, esas buenas nuevas, ese evangelio, quién es Dios, el reino, pensando el Hijo de Dios para el tiempo del César, ¿no? Sí. El Hijo de Dios era César, y decir que Jesús es el Hijo de Dios, pues era algo muy revolucionario para el momento, y es la fuerza Total. que tiene el ver quién es Dios. Dios es el rey. Y me gusta, hay quien traduce en Evangelio, lo ha traducido un escritor inglés, N.T. Wright, escribe y traduce el Evangelio como rey, pensando que es Cristo, el rey. Y en esta medida es entender eso, entender que es el rey que ha hecho todo y organizado, que ese es el reino que él ha creado, que lo creó para mostrar su grandeza, que lo creó para su gloria y que lo creó, pero nos preguntamos entonces, bueno, Dios es espíritu porque se nos habla en la Biblia de forma clara que él es espíritu y uno lee especialmente en el desarrollo de Éxodo, en el desarrollo de la relación con el pueblo de Israel que está en el desierto, y vamos a conocer que este Dios es mucho más grande de la mente de ellos y llegamos a preguntarnos cómo conocemos a Dios de forma más clara y creo que es los atributos, ¿no? ¿Qué nos pudieras decir un Sí, poco acerca de los atributos de Dios? pues cuando conocemos a Dios, pues como dijimos, lo conocemos a través de la palabra, y es la parte que Él nos quiere decir de cómo es Él, cómo Él inspira a los autores bíblicos para que nos cuenten quién es Él. Entonces vamos a tomar algunos, de pronto los más conocidos, los más relevantes. No podemos tratar de tomarlos todos porque puede ser un trabajo muy dispendioso, pero miremos algunos aspectos de quién es los atributos de Dios. Por ejemplo, podemos hablar de que Dios es el eterno. Y para entender el eterno podemos mirar el Salmo 90. El Salmo 90 en su versículo 2 dice: antes que nacieran los montes y formaras la tierra y el mundo, desde la eternidad hasta la eternidad, tú eres Dios. Y entonces, para nosotros eso es muy bonito,
esa descripción es muy linda, el antes de los montes, tú eres el eterno y de la eternidad hasta la eternidad, pero hay que entender lo que para un judío veterotestamentario es eso, ¿cierto? Para nosotros ver las montañas, y por ejemplo yo que vivo aquí en la ciudad de Medellín, que toda mi vida he vivido rodeado de las montañas del Valle de Aburrá, las montañas siempre están ahí. Y uno asume que siempre han estado ahí y uno asume que siempre van a estar. Entonces, cuando el salmista dice, antes de que las montañas se formasen, tú ya estabas. Entonces, ese concepto que uno tiene intrínseco de que siempre han estado ahí, sino antes de eso, él ya estaba y él va a estar después de que esas montañas dejen de estar. Entonces, él es el eterno. Y lo más interesante es que él forma la tierra desde la eternidad hasta la eternidad. Él sigue siendo Dios. Pero aquí hay que entender qué es la eternidad. Y para mí es complicado porque cuando yo era niño y me decían en la iglesia que cuando muramos vamos a estar en la eternidad, ¿cierto? Yo entendí la eternidad en conceptos de niño, entonces yo me imaginaba eternamente lavándome los dientes, eternamente tendiendo la cama, eternamente haciendo oficio, y para... Qué pena, tuve un pequeño apagón eléctrico y entonces problemas con el internet, pero ya hemos vuelto. Entonces, estaba hablando de la eternidad, del concepto de la eternidad, y decía que cuando era niño, pues ese concepto me asustaba, pero quiero que entiendan que la eternidad no es así, no es uno todos los días y eternamente día tras día, sino que la eternidad es un continuo, un constante presente. Eso, si ustedes pudieran dibujar un cuadro y en el cuadro una línea que no toque ningún extremo, el cuadro sería la eternidad y la línea sería el tiempo. Entonces, la eternidad está en cualquier momento del tiempo, porque la eternidad está por encima de lo que llamaríamos nosotros lo temporal. Entonces, no es ese concepto que yo tenía de niños de toda la vida haciendo lo mismo eternamente, sino que es un concepto mucho más amplio, Y mucho más agradable realmente, un eterno presente. yo creo que esas son preguntas que uno se hace y ese concepto de preexistencia de Dios lo cuestiona uno mucho y especialmente cuando uno se acerca a hablar del tema con aquellos personas ateas que no consideran la posibilidad de un Dios. Y este tema me llevó como a preguntar un poco, investigar y uno cuando se adentra el tema de la preexistencia de Dios, la eternidad de Dios, no viola ninguna ley racional, ninguna ley lógica o científica. Es más bien es una opción racional válida, porque el concepto de autocreación viola, ese sí viola, las más básicas de todas las leyes racionales, todas las leyes lógicas y científicas. La ley de Sí, la ley de la no contradicción, por ejemplo. La preexistencia es un concepto, por lo tanto, entonces, racional, y la autocreación, o sea, ya solo que se creó de la nada, es irracional y no podría decir, se requiere más fe para creer que no hubo un iniciador, sino que tan solo fue de la nada. La noción de que algo sea ese preexistente no es solo racionalmente posible, es racionalmente también necesaria. Nuevamente, la razón exige que si algo es, entonces debe haber algo que contenga el ejemplo que tú dabas dentro de sí mismo la capacidad de ser. De lo contrario, correcto. no había nada. Si no hubiese algo que existiera en sí mismo, nada podría existir. Y posiblemente la pregunta que, como yo les digo, esa pregunta que lo rodea a uno es, ¿por qué hay algo en vez de la nada? Y creo que una respuesta necesaria para al menos parte de la pregunta es porque Dios existe. Dios existe en sí mismo eternamente, es el origen y la fuente del ser. Solo Él tiene dentro de sí mismo el poder de ser. El apóstol Pablo, por ejemplo, Lucas, recordándonos lo que dice en Hechos 17:28, porque en Él vivimos, nos movemos y existimos, así como algunos de vuestros mismos poetas han dicho, porque también nosotros somos linaje
suyo. Y creo que este tema de la eternidad de Dios, sin duda, es un atributo que no comparte con el ser humano en esa imagen y semejanza, porque Él No, es no, no. desde la eternidad. Y esa parte de lo que tú mencionabas al inicio, la esencia. En nuestra esencia no tenemos la eternidad que tiene Dios, que es desde antes de crear el tiempo, porque Él va a crear el tiempo. El tiempo no es algo que está siempre, sino es algo que es creado por Dios. El tiempo no es eterno. El tiempo tuvo un inicio y los que nos movemos en la parte temporal va a tener un final, lo que llamamos el gran juicio final. Ahí muere el tiempo. Pero la eternidad es mucho más, mucho antes y mucho después. Hablando de la ciencia, aunque la ciencia no considere lo eterno, tiene un concepto de eternidad extraño, porque para la eternidad la materia no se destruye, simplemente se transforma. Entonces la materia siempre ha existido y la materia se contrajo y la materia explotó y la materia creó, ¿cierto? Entonces la materia, para la ciencia la materia es eterna. Ahora en esos tiempos están hablando de la energía. Ya hay algunos Ya lo pusieron en energía. que la materia cambia, que la materia puede desintegrarse, pero que la energía no. Y otra vez, hay conceptos de esa De eternidad. eternidad. Ese es un concepto de eternidad, pero que no lo personifican en Dios, sino en una sustancia, ¿cierto? Pero la eternidad es eso. Usted habla con un científico y bueno, ¿y qué había antes del Big Bang? Y te van a decir, no sabemos. Porque la teoría de ellos pueden llegar hasta allá. Pero entonces, aquí llega el asunto de lo que llamamos la fe. La fe dice, sí sabemos qué había antes del Big Bang. Antes del Big Bang estaba Dios. Y ya el método creador que Dios utilizó, pues ya es decisión de él, ¿cierto? Pero entonces sí, la fe sí puede decirnos que es antes de la eternidad. El Nuevo Testamento también nos habla de la eternidad de Dios, ¿cierto? Apocalipsis 1:8 nos dice que Él es, Él era y el que ha de venir. Otra vez ese concepto del yo soy. Yo soy el que fui, yo soy el que soy, yo soy el que seré. Él es, Él era, Él ha de venir. Entonces ahí está ese mismo concepto de su carácter eterno. Y Hebreos, Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos, otra vez, ese mismo concepto del yo soy, el que es, soy, el que era, el que soy, el que seré, el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Entonces, ahí yo creo que podemos hablar mucho más de la eternidad de Dios, pero pues creo que con esto abarcaríamos lo básico. Con este es un buen inicio para animarnos a conocer al Dios eterno. Y pronto un ejemplo último de esa eternidad de Dios y esa inmensidad de Dios, la da San Agustín. Va San Agustín a pensar en esto, va a ir al mar y hay un niño cavando. Y San Agustín le pregunta, ¿qué haces? Dice, no, estoy haciendo un hoyo para meter el mar en el hoyo. Entonces San Agustín se echa a reír, pero es una ilustración que le recuerda a San Agustín que está tratando de alguna manera conocer a Dios, pero que Dios no lo puede contener un ser humano que es finito, pequeño. Sí, Creo que un hoyo no contiene el mar. tenemos tan solo un poquito de entender a un Dios que es eterno. Entonces creo que también conocer el atributo de Dios, conocer su grandeza nos muestra que vamos a tener muchas preguntas, pero que nuestra complejidad humana, nuestro diseño es finito y no logramos entenderlo totalmente. Sí. Entonces, hablando pues de otro atributo, también decimos que Él es inmutable. Y eso también está con el tema del yo soy, ¿cierto? Yo fui el que era, yo soy el que soy, yo soy el que seré. O sea, yo no voy a dejar de ser. Y no voy a ser. Entonces, cuando hablamos de la inmutabilidad de Dios, es que Dios no tiene variación, ¿cierto? Sí. Santiago 1:17 dice, toda buena dádiva y todo don perfecto proviene de lo alto y desciende del Padre de las luces en que no hay cambio ni sombra de variación.
Estamos hablando de la inmutabilidad. En él no hay cambio ni sombra de variedad. ¿Y por qué Dios es inmutable? Pues porque nosotros somos muy inconstantes en nuestro carácter, ¿cierto? Entonces, hoy yo puedo ser muy amigable, pero mañana soy muy agresivo y pasado mañana vuelvo a ser tierno y después... y ese carácter, esas mutabilidades de mi carácter con relación a las otras personas hacen que la gente no siempre sepa cómo tratarme o cómo siempre voy a responder. La inmutabilidad, ese no hay sombra de variación, nos dice que Dios siempre va a ser igual cuando nos relacionemos con Él. ¿Cierto? Otro aspecto importante es que cuando algo cambia, entonces cuando yo voy madurando, yo pierdo mi inocencia y adquiero madurez, ¿cierto? Yo voy perdiendo algunas características de él y voy creciendo, voy ganando otras. Cuando algo muta, algo pierde y adquiere cosas nuevas. Dios es eterno. No hay nada que enseñarle, perdón, Dios es inmutable, no hay nada que enseñarle ni nada que quitarle al carácter de Dios. Él no puede perder, no puede mutar, no puede aprender nada nuevo y no puede olvidar lo que él ha sido. Eso es muy importante a la hora que nosotros nos relacionemos con él. Y ¿Sí? este atributo de Dios es importante por muchas razones. Y creo que una de las razones es porque si hay algo que en estos tiempos, y pensando en la coyuntura, esto lo estamos grabando, hoy es 4 de mayo, y en Colombia, 4 de mayo del 2021, y en Colombia han sucedido muchas situaciones por temas de protesta y todo eso, y a nivel mundial por el tema de la pandemia. Y si hay algo que vemos en el Señor y nos muestra es que Él no cambia y nosotros podemos confiar en Él y ir tranquilamente porque es un Dios que nos muestra que tenemos seguridad. Uno va a hacer cualquier negocio, cualquier cosa, y es con el temor, qué tal que me cambien las reglas, qué tal que me varíe esto. Pero en Dios, ese carácter de Dios nos da confianza en Dios porque nos lleva a estar seguros. Eh, Pensando en esto, recuerdo a Hebreos, especialmente el capítulo 11, en el verso 10, cuando está el autor de Hebreos describiendo qué es la fe, la está describiendo a una población que está siendo perseguida y que en el capítulo 10 está diciendo no retrocedan porque no vamos a echarnos para atrás, porque tenemos que tener claridad de que el Señor es mejor que todo, el Señor se nos ha revelado de muchas maneras, pero ahora es en Cristo, el versículo 1. Pero en el capítulo 11, en el verso 10 dice, Abraham esperaba con confianza una ciudad de cimientos eternos, una ciudad diseñada y construida por Dios. Y déjenme pensar en los cimientos eternos. Cimientos, esa es la metáfora que utiliza el autor para darnos conceptos de firmeza, de no cambio. El hablar Jesús que como la roca, ¿no? Como esa roca que no se mueve, que está ahí firme. Y creo que es importante para nuestro entendimiento esa inmutabilidad y el gozo y la tranquilidad que debe traernos a nuestras vidas. Hay otro texto en el Nuevo Testamento y es Pablo, eh, que nos utiliza el verso Romanos 8:28 dice, y sabemos que para los que aman a Dios todas las cosas cooperan para bien. Y uno dice, ¿cómo cooperan? Y eso es para que son llamados conforme a su propósito. Y nos abre una ventana de la providencia de Dios, difícil de comprender en un Dios que no cambia, que aún permite situaciones, pero que nos dice que Él está con nosotros, que no nos olvidemos que Él está y estará con nosotros hasta el fin de los tiempos. Un Dios que no cambia por nuestra forma de acercarnos a Él, sino porque Él ha decidido ser fiel. Y otra vez volviendo al ejemplo de Hebreos, uno ve toda esta lista que pone el autor de Hebreos y fueron personas muy cambiantes. Uno ve a Jacob y uno dice, pero ¿por qué Jacob está ahí, no? Uno dice, pero este hombre no debería estar ahí. Por decir que nosotros tampoco, pero bueno, Jacob, dejemos a Jacob. Y muestra a Dios que su promesa no cambió por quién era Jacob. Y eso
nos da seguridad y tranquilidad de que el Dios y ese atributo de no cambio, inmutable, nos da seguridad de que Él va a cumplir y si Él ha cumplido que volverá, Él va a volver. Si Él ha cumplido que era un día de gran juicio, va a hacerlo. Él prometió que vendría un Mesías, que vendría a salvar y así lo hizo. Entonces yo creo que este atributo a veces no lo logramos saborear, dimensionar, cómo nos da tranquilidad en medio de los cimientos del mundo que están constantemente cambiando. Si uno mira la historia de la humanidad, hemos pasado de mercantilismo, feudalismo, socialismo, comunismo, capitalismo, y ahorita que es el revuelto de todo, que uno no sabe qué estamos, ¿cómo nos da confianza esa inmutabilidad de Dios? Hay una pregunta que uno empieza a hablar de esa inmutabilidad de Dios y es, por ejemplo, cuando el Señor se arrepiente de haber hecho al ser humano. Cuando, bueno, creo que con ese nos vamos y podríamos mencionar, yo sé que es un tema tal vez largo, pero es un tema que muchas personas se preguntan y cuando hablamos del atributo de inmutabilidad sería bueno abordarlo. Sí, bueno, ese cuando Dios se arrepiente en Génesis 6 de haber creado al hombre, al ser humano y envía el diluvio como castigo contra la maldad del hombre, también se junta mucho con esa pregunta que dice, bueno, y si yo sabía que eso iba a pasar, ¿para qué hizo al hombre? ¿Cierto? Bueno, la verdad es precisamente en esa misma inmutabilidad y en otro atributo que es su omnisapiencia, que todo lo sabe, se mezclan mucho ahí. Dios sabía y de antemano nos conocía y sabía lo que iba a pasar, pero en esa inmutabilidad de su carácter, de su carácter de amor y de misericordia, pues nos crea, nos permite equivocarnos para mostrarnos su amor y su misericordia. Pero a la vez Dios se arrepiente no en el sentido de que, uy, metí las patas, cómo fallé, qué esta cosa tan horrible que hice, mejor cambiamos el plan, porque el plan no cambió, simplemente el plan continuó con la humanidad y Dios salva a Noé. Esto nos da la idea más bien de que Dios siente dolor, ese se arrepintió, ese sentir dolor de lo mal que estamos portándonos nosotros y eso le duele, ese arrepentimiento es más bien una expresión de dolor. Es como cuando el hijo de mío se porta mal y yo le doy una pela, ¿cierto? Y yo no me arrepiento de haberle dado la pela, pero me arrepiento del dolor que está sintiendo mi hijo, que está llorando, ese sentimiento de dolor por lo que él está sufriendo. Y es lo mismo que Dios dice, bueno, esto está fuera de control y se arrepiente, le duele el ser humano, le duele las consecuencias de lo que estamos viviendo por nuestras malas acciones. Esa expresión de arrepentimiento es más un sentimiento de dolor. Y el texto nos recuerda que él no es hijo de hombre para que se arrepienta en cambiar de decisiones. Porque si tú miras, pues simplemente la humanidad, él casi castigo, pero preserva la humanidad para que su creación siga. Si yo soy Dios y me arrepiento, pues quito la humanidad, esa raza humana que ya está corrompida por el pecado y hago algo nuevo. Pero no, la humanidad siguió. Entonces no hay un arrepentimiento como lo entendemos nosotros. Y yo creo que pensar en ese dolor es algo bueno. Y Jonás, creo que el libro de Jonás da un poco más de luz. Y por eso es bueno no leer un texto a la luz de solo ese texto, sino ir a toda la Biblia y entenderla a la luz de todo. Muchos buscan en la Biblia versículos para decir, mire, acá Dios se contradice, como ay, se equivocaron, acá no les cuadra. Y creo que Jonás, pensando en esto que estás mencionando, y Jonás lo va a experimentar cuando va a destruir Nínive y él va y predica, y al final está un poco enojado porque dice, yo sabía que tú eras un Dios misericordioso y que te arrepentiría, y bueno, y hace toda la pataleta, todo el show, pero es ahí donde vemos que Dios es fiel a a haber creado al humano y haber dicho en el Edén,
que iba a vencer no al humano, sino al que provoca que el humano caiga, el factor que engaña al ser humano. Y por eso uno ve en Efesios, cuando el apóstol está hablando de algo que no es improvisado, sino un Dios que ha planeado todo y es un Dios que puede estar uno tranquilo porque ha organizado de antemano. Cuando dice en Efesios 1:5, por ejemplo, Dios decidió de antemano adoptarnos como miembros de su familia al acercarnos a sí mismo por medio de Jesucristo. Y uno ve todo esto de un Dios que no varía en sus decisiones y creo que la misma naturaleza de Dios lo hace ser fiel y nos muestra la fidelidad de Dios, de un Dios que le duele. Y en ese arrepentimiento que vemos en este texto, es más el esfuerzo del autor por mostrarnos cómo se siente Dios y cómo Dios que tiene atributos comunicables, y eso es uno de los atributos comunicables de Dios, que siente dolor. Y vamos a Cristo y vemos a Cristo cuando va a Jerusalén y llora. Sí. Entonces creo que esto de ver cómo su pueblo se perdía, cómo se había dado a conocer a su pueblo y su pueblo lo rechaza. Entonces yo creo que esta inmutabilidad, si a mí me lleva a algo, es a saber y a estar tranquilo de que las promesas de Dios se cumplirán y entre esas promesas está un juicio final como tú lo dices y la pregunta es una pregunta para examinarnos. Dios, que es inmutable, ha establecido un juicio y una de las preguntas a las personas, no, pero es que Dios es amor, Dios es misericordia, sí, pero Dios ha establecido un juicio y en esa inmutabilidad de Dios el juicio se cumple. Entonces, creo que es una invitación a tener también cuidado. Sí, es un argumento muy, muy bonito que no, es que Dios es un Dios de amor. Sí, y eso es verdad, Dios es un Dios de amor, pero también es un Dios de justicia, ¿cierto? Es un Dios que tiene misericordia, pero también es fuego consumidor. La Biblia lo escribe y con esas características, digamos, esas dos caras de la moneda. Entonces, sí, Dios es un Dios de amor y nos ama, pero también es juicio, también es justo y Él no puede permitirse en su justicia ser alcahueta. Hay que tener las dos cosas, hay que entender los dos momentos. Tú amas a tu hijo, pero si tu hijo se porta mal, en el amor que tú tienes lo castigas. Y en ese amor se disciplina, sí. Y pienso que en este de la justicia, y una otra vez, los atributos de Dios, creo que cuando uno los mira por separado es difícil y es necesario mirarlo en conjunto. Tú ahorita En tocaste conjunto. dos otros, pero quiero que pensando en la justicia, irnos a la omnipresente, porque Dios dice que es un Dios, un juez justo. Y la omnipresencia nos da claridad de por qué. Hoy De su por hoy, justicia. de justicia, sí, porque hoy la justicia busca videos, busca evidencias y consigue testigos y muchas veces son testigos falsos. Pero en esa justicia de Dios descansamos porque el juez justo es omnipresente. Yo puedo engañar a los que están frente a mí, por diferentes motivos los puedo engañar. Nuestros sentidos son engañosos, yo puedo engañar. Pero al Dios que está en todo lado, el ser omnipresente y ese omni nos lleva a un todo que es completo y nos lleva a ver que está presente, que está en todo lugar, omnipresente. Tiene ojos en todos lados, como si anduviéramos por las calles y cámaras por todos lados donde no hay ángulos ciegos, ¿no? Las cámaras normalmente tienen ángulos ciegos, Ángulos ciegos. pero con el Señor no va a haber ángulos ciegos y no voy a poder decir mentiras, sino que voy a tener que ir ante el juez y por eso es un juez justo, porque no va a juzgar a partir de, no, es que mira lo que Giovanni me contó esto de ti, Elkin. No, 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 el Señor sabe, no podemos decirle mentira. Entonces, En esa imagen que vos colocaste de las cámaras y que uno va o el delincuente va mirando donde hay cámaras, para encontrar ese punto ciego donde no lo van a ver y poder delinquir. Imagínate una cámara aquí.
Ajá. Una cámara aquí metida, esas cámaras 360 grados aquí metida, donde todo lo que yo pienso, todo lo que yo maquino, está siendo monitoreado. Entonces, no hay punto ciego, porque no solamente me ve en lo que yo hago, sino que incluso en lo que yo incluso pienso. Y creo que en los atributos entramos en los tres grandes ovnis de Dios, ¿cierto? El omnipotente, el omnisapiente y el omnipresente, que son, pues, digamos, los más conocidos o los más mencionados en nuestro mundo. Empecemos por el omnipresente, ¿cierto? El Salmo 139, del 7 al 12, nos dice algo muy bonito. ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿A dónde oiré de tu presencia? Si subo a los cielos, ahí estás. Si en el Seol hago mi cama, allí estás. Si tomo las alas del alba y habito en el extremo del mar, aún allí me guía tu mano y me asimirá tu diestra. Si digo, ciertamente las tinieblas me cubrirán y se hará la noche y se hará noche la luz que me rodea. Aunque las tinieblas no encubren de ti y la noche resplandece como el día. Lo mismo son las tinieblas que la luz. Y este salmo es muy bonito porque el Salmo 139 está hablando de la concepción del ser humano, y aún en el vientre de mi madre, cuando yo no estoy formado, ya está ahí, Ujú. conociéndome. Y, y pensemos en un judío de hace más de, más de 1500, más de 2500 años diciendo, Dios está en lo que yo nunca podré estar, en lo que yo nunca podré presenciar, que es el vientre de una mujer y la formación, la gestación del cigoto, del feto, hasta el ser humano. Pero él se sale de ahí y él coloca cosas muy bonitas, ¿cierto? Si yo subo al cielo, pues obviamente él habita en el cielo, pero entonces dice, bueno, ¿qué es el antagonista del cielo? El Hades, el lugar de los muertos. Y el salmista dice, allá estás. O sea, hasta ese lugar donde uno no se imagina a Dios, que es el infierno, el Hades, allá también. Allá también está. Lo dice el texto, ¿cierto? Y pone figuras muy bonitas como si yo tomo las alas del alba y me voy hasta lo último del mar, y obviamente en ese momento la tierra es plana, y lo último que uno ve es una rayita en el mar, lo más lejano, hasta lo más remoto, allá también está Dios. O sea, no hay un plano donde el salmista dice Dios no está, Él está en todas partes. Ni siquiera la noche o la oscuridad hacen que Él me, me deje de ver. Él me puede ver en todo momento y en todo El- lugar. la forma en que los salmos, creo que una de las lecturas que debemos hacer, especialmente los salmos, conociendo los atributos de Dios, es eso. Generalmente las personas van a la Biblia. ¿Qué dice, qué me dice a mí? ¿Qué me dice a mí la Biblia hoy? Pastor, eh, mire, la Biblia me dijo tal cosa, estoy feliz. Está bien. Ahora, creo que el lente con que debemos acercarnos, y esto debe ayudarnos, es que dice la palabra de Dios del autor mismo, de Dios mismo. Y los salmos sí que nos hablan de atributos del Señor y lo hacen de una forma elegante, creativa, y todas las metáforas que utilizan para mostrarnos, como lo están mencionando, ¿no? Ese Dios omnipresente. A mí, por lo menos, he estado últimamente leyendo la palabra de Dios y yendo a ella, y voy a desconectarme qué dice de otras personas. Quiero saber cómo veo a Dios y qué dice de Dios. Porque conociendo al Dios, que he dicho que es santo, que está en todo lugar y todo, empiezo a crecer en mí lo que el proverbista dice, ¿no? El consejo que hay iniciando. El principio de la sabiduría es el temor a Dios, y no voy a temer a un Dios que no conozco.
Y los atributos, como el omnipresente, me llevan a una conclusión que es importante hoy. Hoy muchas las personas se preocupan en el ámbito cristiano por el testimonio externo, muy similar al tiempo de los fariseos, ¿no? La parte externa muy bien vestidos, muy bien. Y está bien, pero muestra una cara en un lugar, pero otras en sus casas y esto. Y cuando uno mira esto, el omnipresente, nuestro testimonio no inicia donde hay otra persona, sino nuestro testimonio inicia en el secreto, donde nadie nos ve, pero donde Dios está. Si pensáramos en la omnipresencia, hoy no tendríamos los niveles tan altos de pornografía viéndola por personas de iglesias, que uno diría, bueno, esto allá la persona que no conoce al Señor, pero aún dentro de las iglesias, temas como la pornografía y otras cosas no se darían si la persona recordara que Dios es omnipresente. Sí, eso me recuerda un cuento de niños que el papá le dice a su hijo, yo voy a robarme estas naranjas en ese palo de la finca del vecino, si viene alguien grite. Y entonces el papá se monta al palo y el niño grita, ¡alguien nos ve! Y el papá se baja corriendo y llega y dice, no hay nadie, y no miras para arriba, papá. Dios nos está viendo. Sí, el vecino no me ve, pero Dios sí. Es eso, o sea, nosotros sí, yo tengo un tiro aquí en la iglesia cuando voy a predicar que me pongo el cachaco y la corbata, digo, me puse la apariencia de piedad, ¿cierto? Porque cuando me pongo el cachaco y no, el santo, el ungido, pero cuando estoy en ropita de trabajo, esa apariencia de piedad, ¿qué pasa? ¿Cierto? ¿Es una apariencia o es una realidad? O sea, mi santidad es una fachada o es un estilo de vida. ¿Cierto? Porque sí, yo me pongo el cachaco y puedo hablar muy bonito y puedo predicar muy bonito y todo el mundo quedar muy contento, pero por dentro eso ser en términos de Jesús, una expresión muy bonita, un sepulcro blanqueado. Porque por fuera se ve lindo, pero cuando usted lo abre, eso es podrido, eso es podredumbre. Eso es parte importante de reconocer Y eso. tú estás mandándonos a otro atributo que estás mencionando, cuando estás mostrando algo interno, ¿no? Donde allá nadie entiende. Es un Dios que ve todo, pero hay algo más. Y nos abres nos da la apertura al Dios omnisciente, ¿cierto? Y como estábamos hablando, no podemos entender a veces uno sin entender el otro. Saber que es parte de la misma naturaleza de Dios. Y ese omnisciente, creo que es muy importante tener también claro. ¿Qué quisieras decirnos pronto por el lado del omnisciente? Sí, para hablar de omnisciente quiero citar a Hebreos 4:13. Dice, no existe cosa creada que no sea manifestada en tu presencia, más bien todas están desnudas y expuestas ante los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Y hablando de ese aspecto físico, la desnudez es algo que en términos generales, porque hoy en día eso se está perdiendo, la desnudez es algo que nos avergüenza, ¿cierto? Pues yo no me predico, yo no me imagino al profeta Isaías cuando se presenta ante el rey desnudo, en una cultura donde la desnudez es deshonrosa, o yo no me imagino el primer pastor predicando desnudo frente a su iglesia. ¿Por qué? Porque eso es una cosa que nos avergüenza. Y estar desnudos, expuestos a que nos vean, es exponernos a sentir la vergüenza de nuestra desnudez. Cuando Adán y Eva pecan y se dan cuenta que están desnudos, tratan de esconderse. Y es muy interesante porque Dios sabe. Dios conoce mi cuerpo, mi desnudez, pero es la figura literaria, la figura retórica que usa el salmista para decir que Dios conoce hasta lo que nadie debe conocer. ¿Cierto? Y cuando hablamos que Dios es omnisciente, o sea, Dios todo lo sabe,
no solamente nos limitamos a que Dios conoce todas las leyes físicas, la termoquímica, la ley de gravedad, todas esas leyes que gobiernan nuestra vida, toda explicación científica, pues porque Él las creó, sino que Él conoce lo que nadie conoce. Es más, Dios sabe tanto de mí que sabe cosas que yo no sé, Así es. ¿cierto? Yo puedo ser una persona sumamente egoísta y no saber que soy egoísta. Dios lo sabe. Y sabe por qué soy egoísta, qué me lleva a ser egoísta. Dios sabe tantas cosas de mí, y ahí es donde cae su omnisciencia. Otra vez esa imagen de esa cámara que me está monitoreando 24 horas, me recuerda mucho una imagen que un pastor una vez predicando decía, ¿qué pasaría si tuviéramos un parlante conectado a nuestro cerebro? Donde todo pensamiento que me cruza salga por ese parlante. ¿Qué sentiríamos? Cuando pasa la muchacha y yo, ¡wow! ¿Cierto? Y ese wow se escuchará por ese parlante. ¿Qué pensaría la iglesia de mí? Eso nos preocupa. Pero es que nosotros sí tenemos ese parlante, porque todo lo que yo piense, Dios lo escucha. Pero no nos preocupa tanto qué piensa Dios de nosotros. Es algo así. El ejemplo que utiliza es muy interesante, ¿no? La desnudez. Y es como los rayos X hoy. Hoy hemos visto esos programas de alerta aeropuertos y vemos que se pasan por rayos X, se pasa, y aún así hacen todos control y sigue pasando cosas, porque no tienen la capacidad de discernir plenamente. Hacen muchos estudios, cámaras, miran el comportamiento, ¿no? Pero pasan, porque hay muchas cosas que no logran entender. A mí me llama la atención pensando en la omnisciencia, el diálogo, y otra vez es lo interesante de ver la Biblia como algo tan interesante que se nos muestra a Dios, y es el diálogo que tiene Dios con Job en el capítulo 38. El Señor respondió a Job desde el torbellino, ¿no? Entonces uno se hace toda esta imagen, pero el diálogo que tienen es un diálogo que nos lleva a mostrar la omnisciencia de Dios. Eh, Job, oye, eres un mortal, dice las preguntas del Señor, que creo que nos las hace de alguna manera a nosotros. ¿Quién es este que pone en duda mi sabiduría con palabras tan ignorantes? Yo pienso en aquellas personas que dicen no, no existe Dios y hablan de ciencia. Cuando la ciencia eh, ha utilizado diferentes métodos para encontrar respuestas y a lo largo de la historia nos ha mostrado que ha tenido que cambiar teorías, cambiar hipótesis, porque no han sido. Ejemplo, la Tierra, ¿no? La Tierra es plana y todo esto cuando se pasa al otro modelo, que la Tierra ya no es plana, sino es redonda, hay una serie de avances, pero surgen otras preguntas. Entonces, creo que otra vez se requiere mucha fe más en el otro lado, de que la naturaleza se crea ella misma cuando se duda de toda la ley que hay en todo. Y creo que la pregunta que Dios le hace a Job es una pregunta que nos muestra la grandeza y la omnisciencia de Dios. ¿Quién es este que pone en duda mi sabiduría con palabras tan ignorantes? Prepárate, muestra tu hombría, porque tengo algunas preguntas para ti y tendrás que contestarlas. ¿Y dónde estabas tú cuando puse los cimientos de la tierra? Un Dios que tiene esa capacidad, o sea, que es más grande que lo que yo tengo, es mucho más allá, piensa lo que estoy pensando, pero me invita a un diálogo. No, porque sepa todo, me anula. Y creo que el diálogo que tiene con Job nos invita a que podemos dialogar, podemos preguntarle, y creo que es delicado a veces decir cuestionar a Dios, pero nos abre la oportunidad de cuestionarlo, no porque no podamos, sino porque él nos viene al encuentro y nos escucha y nos responde. Puede que las respuestas sean como las de Job, muy fuertes, y nos hagan aterrizar, pero nos invita a dialogar y por eso oramos. Y dice, pero ¿por qué, papá? ¿Pero por qué debo orar? Si ya el Señor lo sabe todo. Claro, Él lo sabe todo, pero Él quiere mostrar que tú dependes de Él, y aunque Él lo sabe, omnisciente, conoce todo, la pregunta es, ¿dependes de Él? Y creo que esto nos lleva a muchas cosas. Por ejemplo, las personas, si te has dado cuenta a veces en las oraciones, están recordándole a Dios las promesas bíblicas.
es que tu palabra dice tal cosa. Bueno, ya está bien que uno memorice versículos y hable, pero como una exigencia como si acaso Dios se lo hubiese olvidado de lo que él mismo dijo en su palabra. Entonces, yo creo que la omnisciencia debemos entenderla más como que Dios conoce todo y al conocerlo todo descansamos en su soberanía y en su voluntad. Y ahí vamos al texto en Romanos, ¿no? Que esa voluntad buena, agradable y perfecta. Y uno dice, pero ¿cuál buena, y agradable y perfecta? Mire cómo está enfermo, mire cómo está. Oye, no es que has dicho que crees en Dios y que confías. Y vamos al Salmo, por ejemplo, al Salmo 23, que es un salmo que me parece que habla de la omnipresencia, porque Dios está junto a aguas de reposo, en verdes prados, en valle de sombra de muerte, en todo lado va a estar con nosotros y nos da tranquilidad de que Él sabe qué es lo mejor porque Él conoce todo. Como tú decías, nos conoce mejor de lo que yo me conozco. Sí, algo muy interesante, cuando yo era adolescente y uno en su adolescencia tiene muchas preguntas, y por qué no puedo, y por qué no me dejan, y por qué, y las respuestas en mi época eran cortantes, ¿por qué no? Y punto, ¿cierto? Pero cuando uno va a la Biblia, uno encuentra los salmistas, y los salmistas hacen preguntas fuertes, ¿cierto? ¿Por qué el malo prospera y el justo? Y yo aquí el justo chupando a Rume y el malo va yéndole bien. Y uno ve a esos salmistas que hablan con ese Dios tan francamente, y discúlpenme la expresión, tan a calzón quitado, que por qué nosotros no podemos hacerlo, ¿cierto? Ahora, el salmista nunca olvida que él es Dios y al final dice, bueno, sí, está bien y ya me desahogué, ya exploté todo lo que dije, pero yo reconozco, hay esperanza que al final, y hay una palabra reorientadora en el Salmo. Pues igual, nosotros podemos, yo creo que acercarnos confiadamente, no conchudamente, pero sí confiadamente al trono de la gracia, aunque Él sabe mis necesidades, y decirle, bueno, estoy pasando por la situación emocional, económica, ¿qué pasó? ¿En qué estoy fallando? Hacer preguntas a Dios con un corazón totalmente honesto, sincero, y esperar que Dios responda. Y tú le dices, no siempre va a responder de la manera que a mí me gusta, ¿cierto? A mí me cuestiona mucho cuando me dicen, ore por mi mamá que tiene 89 años para que se sane. Y uno dice, ¿para sane para qué? Ya ha vivido lo que humanamente puede vivir. Oremos que se haga la voluntad de Él. Exacto, y eso creo que es que nos cambia, ¿no? Oremos yo creo que uno puede orar por sanidad, yo siempre Sí, sí. oramos por sanidad, pero creo que la oración de uno en cualquier momento, en cualquier tema, recordando las palabras del Señor en Getsemaní, Hágase tu voluntad. yo creo que eso es confiar en Dios como el omnisciente, o sea, yo no sé, pero Pero tú sabes. tu plan está perfecto. Exacto. Sí, Jesús le dice, yo no quiero vivir, o sea, pasa de mí esta copa, es yo no quiero vivir lo que viene, o sea, eso no me va a gustar, ¿cierto? Y él le dijo, se lo dijo honestamente a su padre, no lo quiero, o sea, yo no quiero vivir chuparme esa, ¿qué se llama? Beber esa copa, yo no quiero, pero hágase tu voluntad. Sí. Yo, Señor, yo quiero que tú sanes a mi abuela de 89 años, pero hágase tu voluntad. Y si se muere, esa es la voluntad. La voluntad del Señor. Él sabe que ya es su momento muere. Y si se sana, es su voluntad, porque él sabe que puede vivir unos años más. Y bueno, yo creo que para ir concluyendo, pues hablemos de lo omnipotente. Y esto es algo para mí complejo de explicar, porque cuando uno habla de omnipotente, el Dios que todo lo puede, me vienen las palabras del autor C.S. Lewis, el autor de las Crónicas de Narnia, que Dios dice que Dios todo lo puede, pero Dios no puede hacer estupideces o tonterías, ¿cierto? Y él pone ejemplos absurdos. Dios no le puede sacar un ángulo o una circunferencia, pues porque no la tiene. A lo que quiero decir es que el hecho de que Dios todo lo pueda, Dios no va a hacer nada que esté en contra de las leyes que él mismo ya ha establecido. Es lo que C.S. Lewis dice, no le pidan a Dios que haga cosas que van en contra
de su carácter, De de su su naturaleza. naturaleza, de las leyes que él estableció. O sea, no le pidan a Dios, Señor, yo quiero volar, tú todo lo puedes, hazme volar. No, porque no, en su diseño no estamos para volar. Sí, sí, no sé si me hago entender. Sí, sí. Entonces, hay un texto que yo quiero citar y es en Génesis 17, 4 al 5, cuando está hablando con Abraham. He aquí que mi pacto es contigo, tú serás padre de muchas naciones. Ya no llamaba más tu nombre Abraham, tu nombre será Abraham, pues te he constituido en padre de una multitud de naciones. ¿Y por qué pongo este cito para omnipotente? Es muy interesante porque cuando Génesis nos presenta a Dios en Génesis 1, en el principio, Dios, ese Dios que aparece ahí es el Ojín, Dios, y Ojín, que es la idea del Dios creador. Pero cuando está hablando con Abraham, ya no aparece Elohim, aparece el Dios Shaddai, el Todopoderoso. Y se pone el ejemplo porque cuando Abraham va a procrear un hijo en Sara, que está en edad avanzada, que ya cesó su periodo de gestación, sus menstruaciones, ya ella no puede, no necesitan un Dios creador, necesitan un Dios todopoderoso. Y la gente toma como que el Shaddai es un nombre de Dios, y no, eso no es un nombre de Dios. Dios se llama Yo Soy. Ese es el nombre de Dios, yo soy el que soy. El Shaddai es una característica, un atributo de Dios, el Todopoderoso. Es tan poderoso que puede hacer que lo imposible, que una mujer que ya no puede gestar, llegue a estar gestando. Es ese Dios que puede, que ese problema que tú tienes, el que tú no puedes superar, él sí puede superar. Pero otra vez, está dentro de las normatividades y el carácter de Dios. Él no puede ir en contra de lo que él mismo es. Es lo único que digamos así que él no puede. Él no puede ver otro Dios como él y ir en contra de sí mismo. Yo sí, pero él no. De resto, todo lo que está de todo lo que está en su naturaleza, en sus características, él lo puede. Y él puede hacer que este vil pecador, que este cochino puerco inmundo, sea un ser de su gracia, de su misericordia, un hijo suyo, un redimido, a este que no tiene redención. Sí. Yo creo que este atributo de la omnipotencia de Dios se nos ha mostrado durante toda la historia del ser humano. Y cuando otra vez vamos a la palabra de Dios, a conocer a Dios, los primeros versos, los primeros capítulos, capítulo 1 del Génesis especialmente, nos habla de Dios creando algo que es imposible para cualquiera y que nos muestra la grandeza, su omnipotencia, su enorme poder y que trae consuelo para nosotros hoy. ¿Por qué hablo de consuelo? Porque sabemos que el mismo poder de Dios que desplegó al crear el universo es el mismo que está a disposición para asegurarnos la salvación. Sí, Demostró con su poder en la creación, le mostró el poder al tiempo cuando estaba Noé, le mostró el poder como tú estás hablando de Abraham, que era imposible, y Abraham se va a reír, Sara se va a reír, yo creo que todo el mundo iba a reír, oiga, voy a tener un hijo, ¿y cuántos años tienes? 100, ¿y tu esposa? No, 90, a ver, eso da para risa, pero es ahí en lo que Dios extiende y va a ser más grande lo que ha hecho porque es algo imposible para cualquier mente. Hoy, de hecho, es imposible hablar de que una mujer de 100 años pueda concebir. Entonces creo que esa grandeza es muestra del poder. Vemos otra vez a un Dios que lleva a toda una nación a Egipto, pero que la saca del el ejército para el momento tal vez el más grande, tal vez el más desarrollado, la mejor logística, y de eso tenemos testigos las pirámides y toda la cultura egipcia, ver cómo Dios le demuestra a su pueblo que no necesita armas, que no necesita caballos, porque Él es poderoso. Y es a partir de los milagros que Israel va a ver
que nosotros hoy podemos conocer a un Dios que es grande, pero obviamente que la mayor expresión de grandeza del Dios Todopoderoso la vemos en Cristo, que es un Dios que se encarna y se hace hombre, pero al morir quedan los discípulos escondidos, pero resucita y se dan cuenta del gran poder de que Dios es verdad y que Cristo lo que ha dicho es verdad, y ahí estos hombres cambian, porque no hay nada que pueda dañar los planes de Dios, ni aun el pecado. No hay partículas, moléculas a en el universo que puedan destruir los planes de Dios. Aunque los poderes y las fuerzas de este mundo y todo el caos que hay amenazan con destruirlos, no tenemos por qué temer, porque podemos descansar confiados en el conocimiento de que nada puede superar el poder de Dios. Dios es todopoderoso. Y creo que si fuéramos constantemente a conocer los atributos de Dios, nos alentarían para vivir en medio de un caos, porque estamos de peregrinos. Y creo que entender esto del peregrinaje de fe a partir de los atributos de Dios nos dan descanso. Y bueno, podríamos seguir hablando de los atributos de Dios, pero quería resumir tal vez en la omnipotencia lo que tú mencionaste. No significa que Dios pueda hacer cualquier cosa, Dios no puede actuar en contra de su naturaleza, y creo que eso nos debe quedar muy claro. Dios no puede actuar de una manera diferente. Y hablar de omnipotencia de Dios te refieres al poder, a esa autoridad y el control soberano que Dios ejerce sobre el orden que Él mismo ha creado. Algo que a mí me, me llena de regocijo y como dicen por ahí, me eriza. Es cuando yo escucho en una iglesia que dice culto de sanidades y milagros bueno, vamos a usar ese poder de Dios que todo lo puede para hacer milagros, y no estoy en contra no digo que Dios no pueda hacer milagros, pues Él es todopoderoso, pero creo que el milagro más grande que Dios ejerce en cualquier ser humano es cuando siendo yo pecador, Él me redime a través de la sangre de Jesús. Que ese pecador, ese hijo pródigo, es transformado por la palabra, que no se fue el cáncer, que no se fue el COVID, que no se fue problemas emocionales, pero esa vida es transformada, redimida y salva. Ese es el milagro más grande. Y yo creo que nosotros estamos muy enfocados en sanidades y milagros físicos, de que Dios me quite, me dé, me ponga, me lleve, pero que Dios me redime. O sea, yo me merezco el infierno, o sea, es lo que yo me merezco. Soy un vil pecador y que su gracia me permita disfrutar su amor. Eso sí es un milagro. Y Él está dispuesto a hacer ese milagro solo si nosotros ejercemos el poder de ser testigos a través del Espíritu Santo. Sí. Y creo que cerramos de una forma interesante, y es ver que el poder de Dios para ser testigos, los apóstoles tenían temor, pero cuando conocen al Dios que ha resucitado y el Espíritu Santo viene, les da poder para ser testigos. Y creo que olvidamos más ese ser testigos. Y no es que los milagros, Dios sigue haciendo milagros constantemente, Sí, total. pero hay cosas que nadie lo puede hacer, y es ese cambio de corazón, esa transformación de un corazón de piedra a un corazón sensible a la voz de Dios, y eso solamente es un milagro de Dios. Bueno, que muchas gracias, Giovanni, por ampliarnos y darnos mucha luz también frente a este tema de gran relevancia, como es quién es Dios, y conocerlo a partir de lo que Él ha dicho que es, a través de los atributos que nos muestra la Biblia. Y bueno, es un Dios infinito, y acá tan solo mencionamos algunos. Esperamos que esto sea un abrebocas para que sigan interesados en conocer a Dios, y en la medida que conocemos a Dios, descansamos. Conocer a Dios nos trae descanso. Claro que sí. Gracias, Elkin, por invitarme, y espero que pues podamos tener otro momento de charla así tan amena como esta. Bueno, Dios te bendiga, Giovanni, que estés muy bien. Bendiciones. Igualmente.